Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Tras la visita de una delegación del gobierno ecuatoriano a Estados Unidos, el presidente Lenín Moreno, acompañado de varios funcionarios del gabinete ministerial, hicieron algunos anuncios sobre los resultados de la visita. Aquí destacó que en el plano económico, Ecuador ingresará al programa América Crece, con lo cual las empresas estadounidenses destinarán inversiones en infraestructura, puertos, aeropuertos y vialidad, además de energía. Mientras que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció la creación de una unidad especializada en la investigación de lavado de activos y lucha contra la corrupción. Además, informó sobre la capacitación de 500 policías en Estados Unidos en el transcurso de este año. Este y otros acuerdos con el gobierno estadounidense serán analizados por la ex canciller María Isabel Salvador. Ocho con 5 minutos, estamos ya con nuestra siguiente invitada, María Isabel Salvador, ex canciller. Y la pregunta que la vamos a hacer conjuntamente con la ciudadanía es: ¿la visita del presidente Moreno a Estados Unidos dará al país resultados positivos, como lo ha declarado el presidente y toda su comitiva? El señor Roldán prácticamente lloraba de emoción, si era de verle, lloraba de emoción prácticamente. ¿Qué nos dice nuestra invitada? Y la gente, vamos a esperar que conteste la misma pregunta a través de las redes sociales. Bienvenida. Buenos días y muchas gracias por invitarme. La verdad me siento muy honrada de poder estar aquí en esta radio valiente y guerrera, que sigue en pie a pesar de la persecución que sufren cada día. Mi total solidaridad y mi respaldo en su accionar permanente. Gracias. Bueno, el tema que nos toca y la pregunta que me hacen es sin duda importante. Creo que de hecho los anuncios realizados sobre los grandes logros obtenidos en esta visita son básicamente eso, anuncios. Ninguna visita oficial que hace un presidente a cualquier gobierno puede ser difundida de la manera en que ha sido difundida esta visita. Creo que hay una gran parafernalia alrededor de la misma con los medios de comunicación tradicionales, fotografías, videos, mostrando básicamente una especie de show en torno a 15 minutos de entrevista entre Trump y Moreno. Los anuncios que se han hecho, sí, todos ellos hablan de logros, ¿no? Todos dicen los grandes logros que se han hecho y hay 4 o 5 o 6 eventualmente menciones de temas. Sin embargo, ninguno de ellos es un logro, son simplemente anuncios. Y creo que con el tiempo que resta de gobierno a Moreno, va a ser un poco difícil que todo aquello anunciado efectivamente se concrete. Todos los temas que han sido mencionados requieren procesos largos de negociación, de conversaciones entre las autoridades respectivas, por ejemplo, los temas de comercio, los mismos temas diplomáticos en general, ¿no? Estos no son procesos que basta anunciarlos y está hecho, son procesos que van a tomar probablemente meses, sino años para ser concretados. Me refiero puntualmente al tema comercial, por ejemplo. Uh-huh. Se ha hablado y se ha mencionado de que se reiniciarían eventualmente negociaciones para nuevamente un tratado de libre comercio. Sabemos lo que puede tardar una negociación de ese tipo. Además sabemos que el Tratado de Libre Comercio, como fue planteado en su momento, fue rechazado por el pueblo ecuatoriano. Entonces no es simplemente cuestión de dar un anuncio, es decir, uno puede anunciar cosas. Sin embargo, los logros concretos son casi inexistentes. Tal vez el único, dos tal vez, que hacen mención a la llegada de 200 profesores de inglés que van a formar a todos nuestros educadores. Y capacitación de 500 policías. Y capacitación de 500 policías. Es concreto, pero sin embargo eso no es pues un tema fundamental para el desarrollo del país. Creo que hay mucha demagogia en los anuncios realizados. Y habrá que dar tiempo, digo yo, a pesar de que el tiempo que queda, como decía, es muy muy corto, un año
más de gobierno, es muy difícil que todos los anuncios realizados efectivamente se puedan concretar y veamos logros que sean de beneficio para el país. En este aspecto de la comercialización, se prevén abrir mercados, es lo que dice el gobierno nacional. Se prevé que el Ecuador, ¿no?, ingrese a este programa América Crece. A estas alturas del cotejo, es sumamente complejo que el Ecuador ingrese a ese programa, a lo mejor lo logra, pero ¿cómo concreta acuerdos cuando se está terminando el régimen? Así es, creo que muchas de las medidas y de los anuncios que se están haciendo en estos días resultan ya extemporáneos, diría yo. Hay muchas acciones que deben ser iniciadas o anunciadas, iniciadas y puestas en marcha desde el primer día de gobierno, no casi al final, ¿no es cierto? Y en ese sentido, efectivamente, los temas de comercio son probablemente los más difíciles de concretar, porque las negociaciones de acuerdos comerciales o de otros temas relativos a las inversiones, por ejemplo, toman muchos años. Y resulta bastante sorprendente saber que se está, según anuncios del ministro Martínez, se estarán firmando en los próximos días recién un memorándum de entendimiento en el marco justamente de esta iniciativa América Crece, cuyo objetivo es traer inversiones. Imagínense ya a fin de gobierno. Además, venimos escuchando el discurso de la traída de inversiones desde el primer día de gobierno y efectivamente en la práctica vemos que no ha llegado ninguna inversión. Entonces, sin duda creo que hay mucho de, como decía hace un momento, de demagogia y obviamente están tratando de dejar o demostrar que hay logros en el marco de la política internacional, especialmente con los Estados Unidos, ¿no? Y eso nos genera, por decirlo menos, mucha suspicacia. Entonces, creo que la verdad, la visita en sí mismo, pues, como bien decías, Washington, la emoción, la alegría, la felicidad extrema de haber podido sentarse 15 minutos delante de Trump, de tomarse un par de fotos, le resta dignidad al país. Sin duda. María Isabel, hay analistas que consideran que Ecuador no ha hecho más que evidenciar una política entreguista hacia los Estados Unidos, pero también reconocen que al ser un país pequeño, Ecuador no puede desligarse de la cooperación con Estados Unidos. En ese sentido, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que en el tema de seguridad, por ejemplo, la cooperación se concreta en capacitación, en tecnología, intercambio de información, la construcción de un centro de investigación criminal, y según la ministra, en las próximas 2 semanas se prevé el arribo de técnicos del sistema automatizado de focalización global. Se trata de un mecanismo de intercambio de datos migratorios y anticipación de información, entre otros temas. Y el hecho de que en materia de seguridad al menos están más avanzados que en lo comercial, que es un proceso un poco más largo. De hecho, después de esta visita, el ministro de Defensa ha confirmado que va a continuar operando este avión norteamericano en Galápagos, el Orión P3. El Orión P3, efectivamente. A ver, ese es uno de los temas probablemente más delicados dentro del acercamiento, por llamarlo de manera delicada, del Ecuador a los Estados Unidos. Hay que recordar que esto empieza, digamos, se inicia con esta visión o esta política de acercamiento tan claro y radical a los Estados Unidos casi desde el inicio del gobierno. Hay que recordar que estuvo presente aquí Pence, estuvo Pompeo, creo que fue durante la visita de Pence al Ecuador, que fue no me acuerdo en qué momento exacto del gobierno, pero casi, me parece que fue en el primero, o tal vez en el año y medio, sí, primer año y medio, donde todos recordamos con impresión la gran, gigante bandera norteamericana colocada en el centro, en el patio principal del Palacio de Carondelet. Creo que eso generó, fue muy sorpresivo. Es decir, entre gobiernos son comunes las visitas, ¿no es cierto?, de estado a estado, de distintos funcionarios. Sin embargo, la forma en que se recibe a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos es muy claramente sesgado no, sino dirigido. Sumisa, además muy sumisa. Bueno, sí, evidentemente, es decir, esa es la visión, yo creo que a nivel nacional se tiene. Y una constante y permanente búsqueda de reconocimiento, diría yo, del gobierno ecuatoriano por parte de los Estados Unidos a través de estos acercamientos en todas las áreas. Sin duda, la más delicada y la más preocupante es aquella que nos hace perder, no de alguna manera, nos hace perder soberanía. Yo en ese sentido sí debo mencionar que es bastante
contradictorio, tal vez más que contradictorio, es doloroso, diría yo. Doloroso ver cómo, a pesar de que el Ecuador ha sido un país que, siendo un pequeño país, comparado con los Estados Unidos, un pequeño país frente a una gran potencia, ha sido un país que a lo largo de su historia ha sabido mantener su dignidad y su soberanía dentro de sus limitaciones, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo me atrevería a decir tal vez que en esta ocasión lo que estamos viendo a lo largo de estos 3 años y casi medio de gobierno de Moreno es una entrega, una cesión de espacios soberanos y una sumisión a las políticas y a las visiones de la seguridad que el gobierno de Estados Unidos tradicionalmente ha impuesto a los países más pequeños. Es muy preocupante, sin duda es muy preocupante, y todos estos anuncios que hacen referencia puntual a formas de cooperación muy directas, de los cuales de alguna manera, puedo decirlo, nos habíamos liberado, ¿no? Estábamos en procesos de construcción de espacios más soberanos, tanto en nuestra seguridad, en los temas de cooperación militar, de cooperación policial. De alguna forma, con estas novelerías, diría yo, y señales muy claras, o sea, novelerías desde un punto de vista, pero también desde otro punto de vista, señales muy claras de una entrega y de una alineación absoluta a la visión guerrerista, securizante del gobierno de los Estados Unidos. Es, por decirlo menos, triste, profundamente triste para quienes hemos luchado por la soberanía, y me atrevo a decirlo así porque me tocó en el año 2008 una tensión extrema en relación al bombardeo en Angostura, donde teníamos claras señales de que había un involucramiento del gobierno de los Estados Unidos. Finalmente nunca jamás supimos si efectivamente, porque nunca nos dieron la información, pero bueno, eso es otro tiempo. Y es doloroso. Creo que nuestra diplomacia, desafortunadamente, a pesar de estar en manos de profesionales diplomáticos, el día de hoy se ha cedido espacios soberanos, y creo que eso es algo que tenemos que buscar de alguna manera revertir. El ex embajador Francisco Carrión señalaba situaciones complicadas, muy delicadas, con el tema de las operaciones militares que se están realizando en las Islas Galápagos, que implica sin lugar a dudas cesión de soberanía, pero este apoyo en ciberseguridad, comillas, ¿no?, y fortalecimiento del control de la zona de frontera implica una mayor cesión de seguridad, porque es evidente que en términos geopolíticos lo que va a hacer Estados Unidos con esta cooperación y con las operaciones de Galápagos es establecer una suerte de cabeza de playa en Galápagos para las operaciones militares, geopolíticas que van a realizar en Venezuela y en otros países. Efectivamente, esa es un somos ingenuos. Exactamente, eso es muy importante lo que acabas de decir, Washington. Para algunas personas esto puede parecer un cuento, ¿no? Una historia de terror, si se quiere. Sin embargo, es una realidad. La presencia de los Estados Unidos, además hay que mencionar algo, es decir, no es de ahora, no es de ahora que se les ocurre. Esta es una tradición de los Estados Unidos y tiene asidero justamente en el tema de geopolítica, en el control geopolítico de el continente suramericano, e inclusive de estar preparados para otro tipo de acciones, inclusive guerreristas, aunque la guerra ahora es diferente, ¿no es cierto? No necesariamente la guerra es realizar bombardeos, etcétera, sino otro tipo de guerra, ¿no? Es con ciberseguridad, exactamente. Y eso es, debería ser una gran preocupación para los ecuatorianos en general. Hay otro tema que creo que vale la pena mencionar, y es que, lo mencionabas, Washington, hace un momento, es que cuando un gobierno va a tomar decisiones tan radicales, debe, al menos, digo yo, respaldarse en el apoyo ciudadano, ¿no es cierto? Las decisiones que tienen que ver con la soberanía, con los temas de control fronterizo, con los temas de seguridad interna y externa, ¿no es cierto?, no pueden ser tomados por un gobierno que está, primero, terminando su periodo de gestión, segundo, con menos del 10%,
4 me dices tú, sí, pero hay tantas cifras, ¿no es cierto? Uh-huh. Con menos, para no dar un número preciso, pero menos del 10% de aprobación de su ciudadanía. Eso es inconcebible. Yo creo que es necesario que los ecuatorianos asumamos la responsabilidad de defender lo que es nuestro, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar, y a veces parece que el gobierno mismo se olvida de que ellos son los representantes, son los mandatarios, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el pueblo es el mandante. Es decir, y ahí es donde se ve claramente la responsabilidad de un gobierno. Un gobierno no puede tomar decisiones pensando en sus propios intereses específicos individuales o de sus grupos de apoyo, o de los grupos de poder que le protegen. Uh-huh. Aquí hay una responsabilidad superior, que es obviamente la soberanía, sin duda, y el respeto a la voluntad popular. Este tipo de decisiones no se pueden tomar así. Yo creo que es necesario que el pueblo ecuatoriano, a veces siento, y es también doloroso, probablemente ustedes lo perciben, y creo que en general se ve eso, ¿no? El pueblo tiene que empezar a reaccionar, tiene que empezar a actuar, tiene que empezar a expresarse. Obviamente sucedió lo terrible del paro de octubre, donde hubo ya una fuerte señal de rechazo a las políticas económicas de este gobierno. Las políticas y estas decisiones que se están tomando tienen que ver también con nuestra soberanía, con nuestra dignidad como país. Y creo que es momento de que los ecuatorianos empecemos, sino que hablemos, discutamos, profundicemos en los grandes temas nacionales, empecemos a hacer propuestas para el futuro también, ¿no es cierto? El futuro es mañana, sí, obviamente es mañana, pero el futuro es también a partir del 2021, y no se trata de estar haciendo propuestas de tipo electoral, digamos, en el sentido de candidaturas. Creo que todavía no es el momento para hablar de candidaturas, creo que es el momento de reflexión profunda sobre los grandes problemas nacionales, con reflexión que genere propuestas de recuperación de todo lo perdido, también de análisis de aquello mal hecho en el pasado, en el presente, de aquello que está siendo mal hecho, para hacer propuestas de mejora, de construcción, de recuperación y de avance para el país. Entonces creo que lo que está sucediendo hoy es realmente preocupante. Estamos conversando con la ex canciller de la República, María Isabel Salvador. Son las 8:21 con 21 minutos. María Isabel, en el contexto de la visita del presidente de la República a los Estados Unidos, el tema de la CIDH que causó, o del informe de la CIDH por los acontecimientos de octubre, que causó bastante malestar en el gobierno, pues no fue uno de los fundamentales. Tal es así que el ministro de Defensa aseguró ayer que presentó por escrito información sobre el accionar militar en el paro de octubre de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Según el secretario de Defensa, el propósito fundamental fue complementar la información que, según él, no fue referida en el informe presentado por la comisión. Pues, de acuerdo a su visión, no se destaca la trascendencia, la gravedad de haber atacado a un cuartel, entre otras cosas, y espera que esto sea valorado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que este informe no les ha gustado, todavía no les termina de convencer. ¿Cómo mira usted esta insistencia del gobierno en no reconocer un informe de un organismo internacional de los derechos humanos del cual el Ecuador voluntariamente es suscriptor? A ver, creo que el tema de el informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita y de haberse entrevistado con cientos de interlocutores que fueron parte de los hechos de octubre, es un informe tan detallado, tan preciso, y donde establece claramente qué es lo que pasó. Siempre hay interpretaciones, ¿no?, de que la CIDH tal vez debía haber dicho más, que debía haber puesto el dedo claramente sobre algunos actores, etcétera. Sin embargo, hay que recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es parte de la Organización de Estados Americanos, lo que hace, es decir, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se crea para defender, para proteger y para promocionar los derechos humanos frente a los abusos de los estados. La Comisión Interamericana no se crea para defender al Estado de eventuales ataques, ¿no?, como ha mencionado el ministro de Defensa, de ciudadanos al Estado. Uh-huh. El sistema interamericano se crea para proteger, promocionar e impulsar los derechos humanos
de los ciudadanos frente a los abusos del Estado. Por lo tanto, en ese sentido es que la Comisión Interamericana establece en su informe claramente qué pasó y quiénes son los abusivos, digamos, quiénes son los que tuvieron excesos en su accionar durante el paro. Entonces, en ese sentido, claro, el Estado, naturalmente, así funciona el sistema interamericano, quiero decir. La Comisión establece situaciones y circunstancias. El Estado obviamente está en capacidad, como debe ser, en el debido proceso, de presentar más informes, más pruebas, más documentos, si quiere, pero finalmente la Comisión Interamericana nunca, jamás, porque no es su rol, y así debe ser, va a responsabilizar a los ciudadanos de unos actos que son probablemente reacciones frente al abuso del Estado, ¿no? Y claro, podría ser que hay algunos elementos adicionales, y está bien que el ministro que presente otra información. Ese es el proceso, así debe ser, está bien que lo haga. Sin embargo, para mí es claro, la Comisión Interamericana ya ha dicho muchas cosas muy importantes, y lo que cabe, va a ser un proceso. En algún momento, hay que recordar que está claramente establecido, la policía y las Fuerzas Armadas tienen límites muy claros respecto de su accionar en la represión de este tipo de actos, digamos, ¿no? Responsabilidades perfectamente establecidas, taxativamente establecidas en el sistema interamericano. Y el abuso y el abuso de uso de la fuerza, por ejemplo, tiene una repercusión directa no sobre los ciudadanos, que a lo mejor también, hay que reconocer, pudieron tener excesos, pero es el Estado el que normalmente es sancionado en el sistema interamericano de derechos humanos por abusos. Hay que recordar en las tremendas dictaduras del sur del continente, no se sancionó pues a las víctimas, no se sancionó a los presos políticos, se sancionó a los que estaban en el poder, a los dictadores, y no solamente a los que ejecutaron las órdenes, sino a los jefes, ¿no? Entonces, el sistema está hecho para eso, para proteger a los ciudadanos del abuso del poder y del abuso de la fuerza, que el Estado tiene obviamente ciertos parámetros para usar la fuerza en circunstancias, pero dentro de ciertos límites que respeten los derechos humanos. Así que, efectivamente, yo creo que sí, bueno, todos los funcionarios del Estado, porque además tienen que protegerse de alguna manera, porque más adelante probablemente vaya a haber demandas internacionales de las víctimas. Simplemente hay que pensar en no sé cuántos son, pero no tengo el dato último. 11 víctimas mortales. Obviamente de las víctimas mortales, sí, de los muertos, 11 muertos, pero de las personas que perdieron su ojo, por ejemplo. O sea, esas personas tienen y van a hacerlo, y probablemente han iniciado ya procesos, ¿no es cierto? Presentar demandas ante el sistema interamericano y la Comisión Interamericana, que deberá evaluar y probablemente admita los casos, y esos casos pasen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte es la que deberá en algún momento sancionar a los responsables. Finalmente, en su experiencia diplomática, me parece a mí que en términos técnicos inclusive es elemental que un gobierno, cuando va a dialogar con su similar, lleva una agenda. Pero en el caso presente es evidente que Ecuador no lleva una agenda. La agenda estaba ya escrita, y escrita por Estados Unidos. Tanto así que el presidente Moreno lo que hizo es referirse a los puntos neutrales y neurálgicos que le interesa al gobierno de Trump. Tema Venezuela, tema Assange, tema corrupción y todo eso, tema narcotráfico. Es una falla técnica, entonces, digo yo, y le pregunto como embajadora, no llevar una agenda propia para sentarse con un similar a dialogar entre gobiernos. Normalmente una visita de Estado se prepara con meses de anticipación, con muchos meses de anticipación, por el simple hecho desde el día y la hora en que se va a realizar el encuentro presidencial, en este caso, tiene que ser previsto porque las agendas, en este caso más la de Bush que la de Moreno, obviamente, la agenda de Bush probablemente, de Trump, yo sigo metida con Bush aquí, estoy hablando de Lucio, que lapsus tan terrible, porque Bush
a pesar de lo que fue, no es Trump, ¿no es cierto? No, sí, bueno, lo que quería decir es que las agendas son tan ocupadas que esto tiene que prepararse con mucha anticipación. 1. 2. Los temas a tratar no se improvisan, los temas a tratar tienen que ser preparados con muchísima anticipación. Inclusive hay encuentros previos, conversaciones anteriores para determinar con toda claridad la agenda que se va a tratar, la agenda de temas. Sin embargo, aquí efectivamente parece haber una improvisación. Y una agenda impuesta desde allá. Sí, bueno, desde el gobierno. ¿Cómo se llama? De la nota de prensa que se encuentra en la Casa Blanca con las conclusiones o las declaraciones o la declaración final. Sí, no hay mención de nada que tenga que ver con el derecho internacional, con la política internacional del Ecuador, nada de eso. ¿Por qué? Justamente porque fue algo improvisado. ¿Y por qué me atrevo yo a decir de que fue algo improvisado? Porque hay que recordar que pocas semanas antes, quien era embajador del Ecuador ante el gobierno de los Estados Unidos era el embajador Francisco Carrión. Un embajador de carrera, un profesional destacado. Personalmente yo puedo tener algún tipo de diferencias con él, sin embargo, él es un gran profesional diplomático, con una trayectoria muy importante, no es un improvisado. Y si es que esta visita habría sido prevista con anticipación, probablemente él habría estado en la negociación de lo que hubiera sido previsto para este encuentro. Sin embargo, hay que recordar que él renunció, y sabemos las causas por las que renunció, y una de las causas, y tiene que ver con lo que hablamos hace un momento, es el tema de nuestra soberanía territorial, de nuestra soberanía como Estado. La preocupación profunda y cierta y correcta del embajador Carrión respecto de que estas operaciones militares que se realizan al aeropuerto de Guayaquil y ahora en Galápagos, que además forman parte de una estrategia efectivamente geopolítica con objetivos probablemente de Venezuela, pero no solo de Venezuela, del continente. Colombia también. Del continente, claro. del subcontinente suramericano. Entonces, esta agenda no fue preparada con anticipación, porque renuncia Francisco Carrión y a las pocas semanas, no sé cuánto tiempo, creo que tardaron un mes en darle el beneplácito a la señora Baki como embajadora, pero se posiciona, digamos, es reconocida la señora Baki como embajadora en Washington, e inmediatamente después, gran noticia, gran logro de la diplomacia ecuatoriana. Yo tengo que decir, esto no es un logro de la diplomacia ecuatoriana, esto es un logro de la señora Baki. ¿Por qué? Porque la señora Baki tiene una relación muy estrecha, basta recordar con Trump. Basta recordar que en tiempo de Lucio, de la misma manera, y todo ella eso. consiguió primero, que haya este encuentro donde Lucio se declaró el mejor amigo de los Estados Unidos. En ese momento era Bush, ¿no? Pero en esa misma ocasión, la señora Baki consiguió, ella era ministra de Comercio en ese momento, consiguió el Miss Universo. ¿Y quién era el dueño del Miss Universo? Donald Trump. Vino acá, pues. Entonces ellos tienen una amistad personal de mucho tiempo. Entonces esta visita, este gran logro, entre comillas, de la diplomacia ecuatoriana, con lo que estamos tan dichosos porque Trump nos ha mirado, ¿no? Es en definitiva un logro de la señora Baki, gracias a que es su amiga personal del señor Trump. Y en ese sentido, pues la declaración, los acuerdos son tan superficiales que realmente generan, diría yo, por decirlo menos, un poco de risa. Sí. María Isabel, ya fuera del tema de la visita del presidente a los Estados Unidos, yo quería su criterio respecto al manejo de la cuota política. En este gobierno, al igual que en otros, pues se ha nombrado en el servicio exterior a funcionarios de la cuota política, pero al parecer en se ha rebasado el límite del porcentaje que se destina para la cuota política, y se nota a familiares, empezando por la hija del primer mandatario, familiares de algunos secretarios de Estado, incluso de comunicadores de medios tradicionales. Y paralelamente, en una cuestión un poco contradictoria, se da el impulso a la reapertura de la Academia Diplomática. ¿Cómo mira usted esta situación? A ver, el tema de la cuota política siempre ha sido un tema que se cuestiona, ¿no es cierto? Sin embargo, es lógico que un presidente tenga la capacidad de designar en cuota política a algunas personas de su confianza, pero no por el hecho de ser de su confianza, sino porque esa persona en quien él confía puede lograr unos objetivos precisos de beneficio para el país.
Eso es normal. Normalmente en cualquier país existen las cuotas políticas y tienen sentido y lógica. Siempre hay una resistencia fuerte a eso, ¿no? Al menos en el Ecuador, que somos tan fregados y tan críticos, ¿no? Respecto de ciertas cosas. Sin embargo, siempre ha habido cuotas políticas, efectivamente, pero asimismo siempre ha habido límites. Yo no sé cuál sea el límite que existe, no, puede ser que eso haya cambiado un poco últimamente. En mi tiempo era alrededor del 40%, era lo que el presidente de la República en cuota política podía asignar. Sin embargo, sí, normalmente para la definición de la cuota política hay un análisis, ¿no es cierto? No debe ser simplemente porque es mi pana o porque es mi amigo o porque es mi pariente, no, al contrario, no debe ser por esas razones. Debe haber un análisis de capacidades, de objetivos a cumplir en la misión específica, etcétera. En este caso, efectivamente, de lo que yo he podido leer en la prensa, no estoy ya hace mucho tiempo cercana a la Cancillería, así que no puedo tener datos más reales, si quiere, pero lo que se escucha en la prensa, sin duda hay una serie de nombramientos que, por decirlo menos, llaman la atención. Usted hace mención al el nombramiento de la hija del presidente Moreno en la representación del Ecuador ante Naciones Unidas en Nueva York. Sin embargo, también hay que recordar que ese nombramiento es muy anterior. Obviamente, por influencia del presidente, entonces vicepresidente Moreno, ¿no? Ella tiene ya muchos años de estar, creo que debe estar ya alrededor de 6 años en Nueva York. Y yo tengo que decir algo aquí. Se acostumbra, por decencia y dignidad, cuando hay un cambio de gobierno, que aquellos designados por cuota política presenten su disponibilidad, si no su renuncia, al nuevo mandatario. Eso es lo que habría debido suceder en situaciones normales. Todos los funcionarios, digamos, del gobierno anterior designados en cuota política habrían debido presentar su renuncia, y eso es lo que la hija del señor Moreno habría debido hacer. No lo ha hecho, pero bueno, eso yo no voy a juzgar, ¿no? Cada uno es responsable de sus actos. Pero efectivamente hay una serie de otros nombramientos en todos los niveles, además, no solamente como embajadores, sino como consejeros, primeros secretarios, segundos secretarios, funcionarios administrativos, etcétera, cónsules y tal. Y efectivamente, cuando empezabas tú a hacer la pregunta, yo pensaba, sí, es muy extraño, porque por un lado se hace esta ampliación de nombramientos políticos, por llamarlos de alguna manera, por no decir a dedo, ¿no es cierto? Y se vende la idea de que lo que se está buscando es la profesionalización de la carrera diplomática, y para lo cual se reabre la Academia Diplomática. Yo estoy muy contenta de que se reabra la Academia Diplomática, creo que era una necesidad. Sobre todo porque no se logró concretar las propuestas del gobierno anterior, que eran también un mecanismo de profesionalización, pero no necesariamente a través de una academia propia de la Cancillería. Sin embargo, bueno, esta es la alternativa. Creo que es bueno, siempre es bueno que nuestros funcionarios diplomáticos se profesionalicen, y sin duda hay una contradicción, porque por un lado hacemos cientos de designaciones de tipo político sin tomar en cuenta el tema profesional, y por otro lado estamos pretendiendo profesionalizar a los representantes diplomáticos. Así que es un gobierno de muchas contradicciones. Sin duda. Muchas gracias a María Isabel Salvador, ex canciller. Le preguntamos a la gente en las redes sociales si la visita del presidente Moreno a Estados Unidos dará al país resultados positivos. Y bueno, y la respuesta es contundente, pero exageradamente contundente. Dígalo, usted que yo mismo lo digo. Dígalo. A ver, sí, 0%, no 100%. ¿Se imagina? Ojalá oiga el presidente, ojalá oiga. Gracias nuevamente a María Isabel Salvador. 8:37, a la pausa.